una palabra que quiero compartir con ustedes, a la que hemos titulado Los dos deudores. Vamos a tomar el pasaje bíblico que está en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer a partir del versículo 15. Leeremos hasta el verso 35. Vamos a estar atentos, vamos a leer con la calma necesaria. Dice la bendita y santa palabra del Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Hemos tomado todos estos versículos, aunque la parábola de los dos deudores está a partir del versículo 23, hemos leído desde el verso 15, para que podamos ver el contexto y para que podamos dimensionar por qué el Señor expresó esta parábola, cuál es la razón por la que Él enseñó esta parábola. Y podemos notar que el Señor viene hablando de asuntos que suceden o que pueden llegar a suceder internamente en la iglesia.
conflictos que se pueden presentar entre hermanos. Por eso el verso 15 comienza diciendo, devolvamos al verso 15 por favor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, aquí no hay un asunto de un inconveniente con alguna persona que no sea creyente, aquí no se trata de un inconveniente de negocio solamente. La parábola habla, ilustra y lo pone en la dimensión, digamos, de negocios, pero esa parábola lo que ilustra es el inconveniente que puede presentarse dentro de una congregación, porque la congregación está formada de personas y las personas, todos somos imperfectos, podemos cometer errores, podemos ofender a un hermano, podemos pecar contra un hermano. Aquí, nótese, no es un pecado contra Dios. Claro que un pecado contra un hermano representa un pecado contra Dios, por supuesto, pero aquí la pregunta es ¿cómo se resuelven esas cosas? Entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, el Señor comienza a decir cuál es el conducto regular para resolver temas de pecados que cometamos contra algún hermano en la fe. En primera instancia está arreglar las cosas en privado. El hermano que ha pecado contra otro hermano, el Señor nos recomienda solo el perdón unilateral, de eso vamos a hablar más adelante, sino que el Señor recomienda que hay que ir y resolver el asunto. No es que, bueno, alguien pecó contra mí, pero yo lo perdono. No, el Señor insta, anima, motiva a que vaya y se resuelva el problema, que se busque al hermano que pecó y se le reprenda, se le reconvenga para resolver, no para agrandar, sino para resolver. Y dice que si ese hermano oyere, y aquí el verbo oír, desde el griego, no tiene la intención de darnos a entender que la persona escucha, sino que la persona que oye se arrepiente, arregla las cosas. Y entonces dice, si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano, lo has ganado. Y cuando dice que lo ha ganado, entonces implica el riesgo de que el hermano se pierda. Claro que no es una perdición en el sentido eterno, sino que se extravíe del verdadero camino en la fe. En el verso 16 dice, mas si no te oyere, porque existe la posibilidad, el hermano ha pecado contra ti, tú vas y lo buscas, pero él no se quiere arrepentir, no quiere oír, no quiere entender las razones, no reconoce su pecado contra ti. Si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, en Levíticos capítulo 19, el verso 17, allá dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces, ¿por qué hay que ir a buscar al hermano que peca contra uno? Porque si tú no resuelves ese problema, entonces estás participando del pecado. Entonces Jesús está tomando algo que ya Moisés había dicho en Levíticos, y aún más en Deuteronomio capítulo 19 versículo 15, allá la segunda parte de ese versículo dice que solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es decir, el hermano no quiso oír, no quiso arrepentirse, no quiso arreglar el problema. Ahora hay que llamar a ese hermano con 2, mínimo 2 o 3 testigos, porque es algo que Jesús está tomando de la ley de Moisés, de Deuteronomio capítulo 19. Sin embargo, existe la posibilidad de que el hermano tampoco se arrepienta, aun cuando hay 2 o 3 testigos.
El verso 17 dice, si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, a la asamblea, tenedle por gentil y publicano. Esa frase, gentil y publicano, es un equivalente a una persona necia, a una persona fría, a una persona incrédula. No le importa nada. Un gentil es equivalente a un pagano. Y un publicano es una persona insensible hacia sus hermanos. Para que tengan una idea, un publicano, ¿qué era en esa época? Un publicano en primer lugar era alguien rico. Tenía que ser rico. Vamos a decir que en ese tiempo había que pagar un impuesto a Roma, al César. Y si había un hombre rico en el barrio Barzal, ese hombre se iba y hablaba con los funcionarios de Roma, los recaudadores de esos impuestos, y le decía: yo pago por todas las familias del barrio Barzal. Tome, yo pago los impuestos de todos. Entonces ya los habitantes del barrio Barzal no tendrán deudas con Roma, pero van a quedar con deudas con el publicano. El publicano enviaba a sus empleados a que golpearan casa por casa y le dijeran: hola, tenemos buenas noticias para ti. No le debes impuestos a Roma, pero los tendrás que pagar a mi empleador. No tienes dinero ahora, no te preocupes, te damos plazo para que pagues en tal fecha con un mínimo de interés. Si no puedes pagar para esa fecha, pues tú tendrás que saber que el interés va creciendo. Entonces los judíos prácticamente odiaban a los publicanos, porque los publicanos eran judíos que adquirían ganancias con los mismos hermanos judíos. Entonces por eso aquí el Señor dice: si después de hablar con 2 o 3 testigos, entonces hablemos con toda la iglesia, y si aún después de delante de toda la iglesia no atendiere, entonces ténganlo por gentil y publicano. No hay algo más difícil de tratar que un problema entre 2 hermanos que no se resuelva. Y no hay un pecado por el cual la Biblia habla de excomulgar a alguien. No hay un pecado que califique para excomulgar a alguien. Únicamente, si se me permite decirlo así, un hermano ser impenitente, un hermano no reconocer su falta, un hermano persistir en su pecado. Si se arrepiente, hemos ganado al hermano. Pero si el hermano persiste en seguir en su pecado, el Señor dice: tenedle por gentil y publicano. Versículo 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La mayoría de los predicadores sacan este versículo de contexto, ¿no? Lo ponen por allá aparte y lo hacen ver como que nosotros tenemos autoridad para atar y desatar lo que se nos antoje aquí en la tierra, y que en el cielo se obedece. Y no es así. Estas palabras, su contexto es con relación a los asuntos internos de la iglesia. Una vez después de que el Señor dijo que hay un hermano que no se quiere arrepentir y que hay que tenerlo como gentil y publicano, entonces la iglesia, no un líder, no un pastor, la iglesia es la que tiene la facultad, la autoridad delegada por Dios para atar o para desatar. Para ahorrar un poco de tiempo, eso tiene que ver con el retener o el remitir los pecados de alguien. Es decir, la iglesia, no un pastor, no una persona, la iglesia es la que determina: bueno, tengamos un poco más de paciencia con el hermano, o no lo vamos a admitir más dentro de nuestras reuniones, él está afectando el buen testimonio de la iglesia local, vamos a dejar de orar por él.
Entonces eso es una forma de atar o desatar, pero para asuntos de la iglesia. Esto en el mundo espiritual tiene repercusiones más allá de lo de la iglesia, sí. Y cuando las personas hacen algo más allá de lo que Dios ha dicho que se debe hacer, afectamos no para bien sino para mal el mundo espiritual. Entonces el Señor dice otra vez en el verso 19, otra vez os digo que si todos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, aquí extiende cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esa palabra cosa, en ese versículo, es en el griego pragma, de ahí viene pragmatismo, cuando alguien es pragmático, cuando ve que algo le funciona, entonces se vuelve mecánico y se vuelve pragmático. Lo que le gusta es que la cosa le dé resultado. ¿Me estoy dando a entender? Por explicarlo de forma llana. Y aquí cosa es pragma. Pragma significa asunto, que toca tratarlo. No hacernos los de las gafas, sí. No está pasando nada, tranquilo. No, hay que tratar las cosas, hay que encararlas. Entonces cuando dice que si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier asunto, pero que ese asunto se trate, ese asunto ha tenido el proceso debido, el conducto regular debido, entonces lo que se pida será hecho por el Padre que está en los cielos. Verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La palabra congregados es la palabra sinagonei. De ahí viene la palabra sinagoga, congregación, reunión. Ahora, también nosotros hemos sacado de contexto ese versículo. Creemos que cada vez que nos reunimos, así sean dos o tres, ahí está el Señor. Eso es verdad, quiero decirlo, es verdad. Pero que estoy explicando el pasaje, este pasaje es, otra vez, con asuntos que se están tratando internos en la congregación. Ahora bien, resulta que después de que el Señor dice esto, Pedro, el buen Pedro, se acerca. Tiene una pregunta. Él es un judío, está escuchando a un maestro judío, pero hay algo que él no entiende, no le queda claro. Y es sobre la contabilidad del perdón. Dice entonces, se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, cuando el Señor le responde a Pedro cuántas veces hay que perdonar, no es para que nosotros hagamos el cálculo aritmético. Aquí ya lo hemos hecho, porque equivocadamente se ha pensado que 70 veces 7 son 490 veces, porque se multiplica, ¿cierto? 70 por 7 igual 490. Entonces hay personas que con esa mente piensan: va una, van dos, y ahí van. Ya la esposa, cuando tantas veces le ha dicho al esposo cosas, le dice: vea, van 489. Una más y chao, pescado. Pero nosotros explicamos aquí que si de aritmética se tratara, si eso es lo que está diciendo el Señor, en el caso de que eso es lo que el Señor está diciendo, entonces la ecuación es incorrecta. Porque 70 veces 7, ¿qué significa?
multiplicar el 7 70 veces. Y eso da, hermanos queridos, da 14,000 más de 14,350 septillones de veces. Toca con una calculadora científica. ¿Qué es un septillón? Escuche, 14,350 y algo más de septillones de veces hay que perdonar. ¿Qué es un septillón, hermano? Mira, cuando tú tienes 9,999 millones, con otro millón completas billón. Y debes tener 999,999 billones para ajustar con otro billón, un trillón. Así hasta llegar a septillones. Imagínate, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? No es para que hagas el cálculo matemático, es para que te des cuenta que yo que fui el que creó todas las cosas, porque el Señor Jesús es el creador de las cosas en este universo, así lo dice Colosenses capítulo 1, verso 16, en Él, en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿quién le va a salir con cuentos al Señor? Él fue el que nos creó. Y cuando nos creó con la capacidad de perdonar indefinidamente. Porque cuando Dios nos perdona a nosotros, nos perdona de verdad, borra nuestra culpa, borra nuestro pecado y jamás lo volverá a traer en mención. Si por alguna razón volvemos a pecar, el Señor, y pedimos perdón al Señor, el Señor vuelve y nos perdona, pero no nos cuenta, van dos. Algo que no hacemos nosotros. Nosotros no hacemos así. Nosotros decimos perdonamos, pero si vuelven y pecan contra nosotros, vamos contando, van dos, van tres. Y Pedro tenía una libreta en donde pretendía anotar las veces que él tendría que perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar al hermano que pecare contra mí? Hasta 7, ¿verdad? Hasta 7. No, Pedrito. Hasta 7 no. Hasta 70 veces 7. Entonces, para explicar el por qué 70 veces 7, ¿por qué hay que perdonar de forma indefinida? Para explicar eso, el Señor ilustra, presenta una ilustración. Y esa ilustración es el caso de los dos deudores. Entonces, a partir del verso 23, que dice que había un rey que quiso tomar cuentas con sus siervos. Porque, hermanos queridos, va a venir el momento en que tú y yo tenemos que dar cuentas. Todavía no. Si hay alguna, vamos a decir así, si hay alguna retribución que se nos da en esta vida, no es otra cosa, no es el juicio de Dios, no es otra cosa sino la retribución de las semillas que nosotros hemos sembrado. Porque la Biblia dice: no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si tú siembras semillas buenas, vas a cosechar frutos ¿qué? Buenos. Si siembras semillas malas, vas a cosechar ¿qué? Un fruto ¿qué? Malo. Hermano querido, hay una ley espiritual
espiritual que se llama la ley de la equivalencia y se representa con la siembra y la cosecha. No es que si tú quieres comerte la cosecha, hermano, te toca comerte la cosecha. Dios no puede ser burlado. Y como nosotros, la mayoría de nosotros, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, vamos por la vida sembrando semillas malas. Algunas que otras buenas, pero la mayoría son malas. Las cosechas que vamos a recoger, ¿qué son? Cosechas malas. Pero todavía no es el juicio, todavía no es el tiempo de presentarnos a dar cuentas. El rey llamó a sus siervos. Este es un tema del rey con sus siervos. No es un juicio de Dios hacia el mundo inconverso. Eso es otro tema. La parábola de los dos deudores es un tema de Dios dando juicio a los suyos, a los que le sirven a Él. Llamó para pedir cuenta de sus siervos y cuando estaba pidiendo cuentas se encontró con uno que le debía 10,000 talentos. Aquí voy a pedir excusas porque cuando tuvimos un retiro la semana pasada hablábamos del talento y yo di una cifra que no era, me equivoqué porque estaba pensando en esta parábola. Un talento era la unidad máxima monetaria de aquel tiempo. Y un talento, uno solo, que es una medida de peso, donde se pesaban los metales preciosos, equivaldría al día de hoy, un talento equivaldría a lo que nosotros hoy día estimamos $10,000. $10,000. Haga la cuenta porque está como más de 5,000. ¿A 5,000 qué? Bajó, bueno, bajó. Pero $10,000 es un talento. Y este hombre le debía al rey 10,000 talentos. Entonces 10,000 talentos a $10,000 cada uno, si tú haces la multiplicación te da $100 millones. No había manera de que un siervo en ese mundo, en el mundo antiguo, tuviera cómo pagar tremenda deuda a un rey. Él sabía que no le alcanzaba la vida para pagar esa deuda al rey. Así que él no tuvo ninguna otra posibilidad sino esperar con toda esperanza que cuando él clamara al rey, el rey quizás pudiera tener misericordia de él y tener paciencia. Era todo lo que ese siervo pedía: paciencia, dame tiempo, yo te lo pagaré todo. Él sabía, y el rey también, que no le iba a alcanzar la vida para pagar. El rey lo que dijo es: tú me debes 10,000 talentos, tú no tienes manera de pagarme eso, hágame el favor. Y dio la orden: hágame el favor, vendan todo lo que él tiene, vendan a su mujer y vendan a sus hijos como siervos, porque esa era la forma en ese tiempo en que se pagaban las deudas impagables. Por ejemplo, por allá en el primer libro, o en el segundo libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, el caso de una mujer viuda. Su marido había muerto y la deuda le había quedado a ella, y ella no tenía cómo pagar la deuda, y fue y buscó al profeta Eliseo y le comentó el caso y le dijo: mira, mi esposo ha sido un hombre justo delante de Dios, pero murió y dejó una deuda que yo no puedo pagar, y los acreedores están detrás de mis hijos para tomarlos como esclavos y así pagar la deuda. Era la costumbre de que cuando una deuda no se podría pagar, entonces vendan todo lo que tiene, vendamos a la mujer como esclava y vendamos a los hijos también como esclavos. Pero el hombre suplicó: Señor, ten paciencia, dame
La Biblia dice que el Señor tuvo compasión de ese siervo. Se compadeció, se movió a misericordia. La palabra misericordia no la relacionemos con la lástima. La misericordia es generosidad, abundancia a la hora del dar. Y fue movido a misericordia y dice, y le perdonó la deuda. Señor Jesús se cayó. Así. Ay, Señor, te damos gracias al Señor. Gracias al Señor. Bueno. Ok, vamos a retomar. El rey perdona la deuda a ese hombre. Tremenda deuda fue perdonada. Ustedes se pueden imaginar qué era lo que iba sintiendo ese hombre a medida que se alejaba, sabiendo que había sido perdonado de tanta deuda. ¿Ustedes se imaginan qué sentiría el hombre? ¿Qué diría para sí mismo ese hombre? Ese rey, ¿dónde va a encontrar un rey así? Un rey, su generosidad, su misericordia, su bondad es muy honda y va alegre. Yo creo que no espera llegar a su casa para contarle a su esposa y contarle a sus hijos. Tengo una gran noticia. La deuda que yo tenía con el rey me fue perdonada. No debemos nada. Yo creo que estaría listo para correr a su casa tan rápido como pudiera. Pero pasando a la puerta, se encontró un consiervo suyo que le debía 100 denarios. Si me lo permite, así como expliqué lo del talento, tengo que explicarlo del denario. El talento era la medida máxima, la unidad máxima monetaria, pero el denario era la unidad básica. Era lo que alguien se ganaba durante el jornal de un día. Un denario para esa época equivale al día de hoy a $10. 100 denarios serían $1000. Este hombre recién perdonado encuentra al consiervo, le debe una miseria comparado con lo que él debía. Pero dice que lo asió, lo agarró, lo sujetó y le dijo: págame lo que me debes. Y el siervo, su consiervo, se postra. Por favor, ten paciencia conmigo. Exactamente las mismas palabras que él había usado con el rey, ahora su consiervo lo usa para con él. Ten paciencia conmigo, dame tiempo, yo te lo pagaré todo. Hay manera de pagar los $1000. De algún modo yo le pago, tenga paciencia conmigo, por favor. Pero dice que no quiso y lo llevó al alguacil para que lo encerrara en la cárcel hasta que le pagara los $1000. Entonces, los amigos de ese siervo estaban ahí mirando. Vieron lo que hizo, se entristecieron y corrieron y lo contaron al rey. Y el rey
Se enojó, lo volvió a mandar a llamar y le dijo: siervo malvado, ¿cómo es que al recibir tanto favor, cómo es que al recibir tanto perdón, tú no pudiste perdonar una deuda más pequeña, infinitamente más pequeña? ¿No debiste hacer lo mismo con tu siervo? Entonces, enojado el rey, lo encierra también en la cárcel hasta que pague. Pero como ya dijimos, no le iba a alcanzar la vida para pagar. Y el Señor Jesús termina la parábola diciendo: hace la aplicación. Así también hará vuestro Padre, mi Padre, con vosotros, no con los inconversos, con vosotros, mis discípulos, si no perdonáis a vuestros hermanos sus deudas, sus ofensas. Entonces aquí es donde tenemos que decir: otorgar perdón de forma unilateral está bien, no está mal, sí, está bien, pero no se hace justicia. No se hace justicia. La idea de perdonar unilateralmente, algunos la han tomado de las palabras del Señor Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no solo fue para perdón. En la cruz se efectuaron varias cosas. En esa muerte de Cristo, muchas provisiones se hicieron. Había que arreglar un montón de cosas. No solo era para perdonar. Por eso la cruz de Cristo no representa solo redención. La redención, ¿qué significa? Un pago, un rescate que se da. La persona que se está rescatando no lo merece. Sin embargo, Él está pagando para rescatar a esa persona. Eso se llama gracia. Un favor gratis. Pero la cruz no es solo redención, la cruz también es expiación. Y en la expiación, aquel que toma nuestra culpa tiene que morir por nosotros. Tiene que sufrir la condenación en lugar de nosotros. Él se vuelve el sustituto de nosotros. Eso significa expiación, sustitución. Él se vuelve el vicario de nosotros. Recibe todo el castigo por nosotros. Eso estaba profetizado en el profeta Isaías, capítulo 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y cuando Él toma la culpa, ahora con la muerte del que no podía morir, porque Cristo no podía morir, pero cuando tomó nuestra culpa, por causa de tomar nuestra culpa muere, su muerte le hace justicia al Padre. Entonces te voy a poner un ejemplo. Alguien le roba algo a otra persona y la otra persona se da cuenta, después se dio cuenta: fulano me robó. Pero el afectado no dice nada, no confronta la situación. Y por algún motivo, el que robó supo que el afectado se enteró que él lo robó. Y el victimario, el ladrón arrepentido, va donde la persona afectada y le dice: por favor, perdóname, yo sé que tú sabes que yo te robé, no sé qué me pasó, fue un momento de locura, mi mente no estaba clara, fue una reacción que me pareció fácil, no me di las consecuencias de la afectación que te hice, vengo a ponerte la cara,
pido perdón, perdóname. El afectado contesta: sí, claro, yo te perdono. Es más, desde cuando yo me enteré que tú me robaste eso, yo te perdoné. Tranquilo. Y ahí, en ese momento, hay un perdón legítimo, verdadero, pero no se ha hecho justicia. ¿Cuándo se hará justicia? Cuando el que robó devuelva, vindique lo que le fue quitado al otro. En ese momento se hace justicia. Y resulta que Dios, cuando dejó al hombre en el huerto del Edén, esperaba que él representara aquí en esta creación física la gloria de Dios. Y cuando el hombre prefirió desobedecer y pecar, entonces en alguna manera, de algún modo, él le roba algo de la gloria de Dios. Algo de la honra de Dios le fue quitada a Dios. La creación, es más, tuvo que ser sujetada a vanidad, tuvo que ser maldita. Y cuando él sentencia al hombre por el pecado, le dice: con el sudor de la frente ganarás el pan, y cardos y espinos te producirá la tierra, porque la tierra fue maldita por amor de ti. Entonces, cuando el hombre ahora quería ir a coger una morita y se apoyaba, se acordaba que la tierra estaba maldita. Quería ir a coger una mandarina y se puyó. Se acordó que la tierra está maldita. Esa maldición brotó porque a Dios se le quitó algo de su gloria y de su honra. ¿Quién le va a devolver eso a Él si Él es un Dios infinito? Y si Él tuviera infinita paciencia con nosotros y no se efectúa la justicia, si solamente se da perdón pero no se efectúa la justicia, y Él por causa del perdón aplaza su sentencia con nosotros infinitamente, aún la culpa sigue ahí. La persona perdonada se puede sentir perdonada, pero la energía de la culpa sigue ahí, porque no se ha hecho justicia. Entonces, perdonar unilateralmente está bien, pero no es suficiente. Hay que hacer justicia. Ahora, aquí en la tierra no hay tribunales para juzgar eso. Vea, ¿qué tal alguno de nosotros fuera donde un juez terrenal aquí y decir: vengo a poner una demanda, una denuncia? Claro que sí, con mucho gusto, vamos a recibir su denuncia. ¿Qué fue lo que pasó? El hermanito fulano de tal pecó contra mí. Perdóneme, caballero, es que aquí no tenemos leyes en contra de eso. Nosotros aquí no podemos arreglar las cosas ustedes aquí. ¿Qué ley hay en la tierra que juzgue un desacuerdo entre los hermanos? No hay un tribunal en la tierra que juzgue esto. Aquí en la tierra esas cosas no se juzgan, no es considerado un delito. Pero en el cielo hay un tribunal que juzga esas cosas. Quiero terminar con Mateo 5, verso 23. Termino con eso para darle fuerza a lo que estamos diciendo. Desde el 23 hasta el 26. Mire usted que en el mundo espiritual hay un estorbo para nosotros presentar la ofrenda. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, devuélvete con ella. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. ¿Sí o no? Hermano, es que esta versión está como mal. Me equivoqué. Pero vamos a leer. Volvamos a leer. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Verso 24. Deja allí tu ofrenda, déjala ahí, no te la regreses.
Dice, delante del altar. Pero ¿qué más? Dice, anda, reconcilia. No dejes las cosas así. No dejes las cosas así. Ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una cosa es dejar la ofrenda y otra cosa es presentar la ofrenda. Que si yo tengo un corazón incorrecto a la hora de ofrendar, mi ofrenda es dejada ahí, pero mi ofrenda no es presentada allá. Entonces, cuando yo ofrendo con un corazón correcto, examino mi corazón y ofrendo, entonces puedo presentar mi ofrenda. Mi ofrenda es presentada. ¿Y para qué toca presentar la ofrenda allí? Para que ahora lo que yo ofrende sea incluido en el sistema del reino de Dios. En el sistema del reino de Dios hay un registro, porque Pablo le dice a Timoteo que hay allá un... ¿Cómo es la expresión que utiliza Pablo? Hay un depósito. Lo que nosotros hacemos para el Señor, lo que nosotros servimos para Dios, lo que nosotros ofrendamos para Él, para su obra, porque ese dinero, Dios no envía un ángel en bicicleta para llevárselo para allá. Eso allá no sirve. Eso sirve es acá. Allá hay unas riquezas muchísimo, inmensamente mayores que las que puede haber en la tierra. Dios no necesita de ese dinero acá, pero ese dinero toca administrarlo para la mantención de la obra de Dios. Y todo lo que nosotros damos, allá hay un depósito. Pero para que sea contado como depósito lo que nosotros ofrendamos, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Hay que presentar la ofrenda. ¿Para qué se presenta la ofrenda? Para que allá se registre tu ofrenda. Ahora, ¿cómo se registra la ofrenda en el cielo? Carlos Vélez, 12 de noviembre, ¿estamos a 12? 13 de noviembre del 2022, 5,000 pesos. ¿Cómo? No, eso no. Por decir algo, ¿no? No, eso, los números allá no se registran. Entonces, ¿cómo se registran las ofrendas allá? Dice, vamos a decir, que alguno de nosotros va a un banco, hace la fila, llega a la ventanilla y le dice vamos a decir, a la cajera, y le dice uno, muy buenos días señorita, vengo a hacer un desembolso, a hacer un retiro. Con mucho gusto, señor, por favor me dice el número de su celular. Sí, señora, y la señorita mira en la pantalla y dice, pero señor, pues, repítame el número, por favor. No, señor, lo siento, lo lamento, usted aquí no aparece en la base de datos, usted no tiene ninguna cuenta en este sistema bancario. ¿Cómo pretende usted retirar dinero? Entonces, para nosotros poder hacer depósito en el cielo, tenemos que ingresar a su sistema. ¿Cómo? Presentando la ofrenda. Pero para presentar la ofrenda necesitamos un corazón correcto. Ahora bien, allá, ¿cómo se registra cuando se registra? Vamos a suponer que en el mismo servicio viene un hermano que es empresario muy exitoso, que en media hora, esta semana que pasó, en media hora de negociación con otra persona se ganó 10 millones de pesos. Y entonces él dijo, voy a llevar una ofrenda de 1 millón. Y entonces trajo el domingo 1 millón y depositó ahí. Esto es un ejemplo, Pero también en el mismo servicio hay una hermana que esta semana tuvo 2 turnos, cada uno de 4 horas, planchando ropas por allá en una casa y después en otra. En una casa planchó 4 horas, y después le dieron otro turnito en otra casa para planchar otra ropita, 4 horas planchando, y se ganó 100,000 pesos. Están pagando bien las planchadas. Bien, súper bien. En Colombia, hermano. Nosotros me ponen a planchar, hermano. Y la hermana dijo, bueno, gloria a Dios, el Señor me dio trabajo esta semana, voy a llevar una ofrenda
Está hablando del diezmo ahí, ¿no? El uno va a dar 1.000.000 de 10 que se ganó y la otra hermana va a dar 10.000 de 100.000 que se ganó. Y ambos vienen y depositan. Ambos vienen con un corazón correcto y depositan. Entonces allá llegan y está el ángel en el sistema, ¿no? No vamos a decir que con pluma, eso es en el pasado, hermano. Ahorita ya todo es tecnología. Yo digo esto para que ustedes digan, hermano, yo no veo muy solemne. No. Entonces, allá está el ángel registrando. Vamos a decir que el hermano se llama el hermano Ricuperto. Entonces ya no vaya. Ricuperto ofrendó 13 de noviembre del 2022, media hora de vida. Eso es lo que se registra ya, no la cantidad que se mete ahí. La cantidad que se mete ahí debe representar el tiempo de vida, de esfuerzo, de trabajo que me tomó a mí ganarme eso. Y si al hermano le tomó media hora ganarse eso, allá le van a apuntar media hora de vida. ¿Verdad? Está dando algo que representa media hora de su vida, de su tiempo, de su esfuerzo para el Señor. Y entonces cuando llegan y apuntan la ofrenda de la hermana es toca ya de él, Ricuperta. Toca, es que para no inventar otro nombre, Ricuperta dio 8 horas de vida. No sé si me estoy dando a entender. Allá en ese sistema no se apunta la cantidad, se apunta es el tiempo, la vida, el esfuerzo que le toma a uno dar algo que represente. La pregunta es: ¿cuánto vamos a dar nosotros de vida para el Señor? Y sigue diciendo: deja aquí tu ofrenda delante de tu altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero la recomendación del Señor, verso 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Esta palabra adversario en el griego es antídicos. De ahí viene la palabra antídoto. Un adversario benéfico. Entonces, ¿cuál es el adversario que habla aquí? Pues hermano, si se acuerda usted trayendo el altar, se acuerda que hay un hermano que tiene algo contra ti, no dejes las cosas así. No digas en tu corazón, ya lo perdoné. No, hay que ir y resolverlo. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el mismo camino, por así decirlo. Yo añado la palabra mismo. No sea que el adversario, tal vez con alguna oración, te entregue al juez. Y el juez al alguacil. La palabra alguacil en el griego es cuperete, que significa funcionario que cobra la fianza. Y entonces el alguacil está encargado de decir: bueno, este no puede pagar. En la cárcel dice hasta que el alguacil sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, o sea, el último centavo. No hay un tribunal aquí en la tierra que juzgue eso. No es que yo sé que el hermano tal o la hermana tal tiene algo contra mí, pero no estoy enseñando esto porque aquí esté sucediendo cosas así. No. Pero es bueno saberlo antes de que pase y ya saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces tú te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra mí. No dejes las cosas así, no digas en tu corazón: vea, yo ya lo perdoné, ya, el hermano siga. No, hay que ir y efectuar la reconciliación y que el mundo espiritual reconozca eso. Lo mismo se aplica en la relación de padres e hijos, hijos y padres, esposo y esposa. Si vamos a dar una ofrenda, si vamos a servir al Señor, tenemos que arreglar las cosas.
No, el Señor no te va a condenar a ti si tú no arreglas las cosas. No, pero dice, te recomienda, hazlo pronto. Hazlo pronto. Mientras están en el mismo camino. Porque no sea que alguno de los dos falte. Y ya no hay forma de arreglar las cosas. Y en el mundo espiritual ese daño queda ahí. Y cuando nos presentemos al Señor a dar cuentas, entonces se nos va a decir, Carlos, tú tuviste oportunidad de arreglar esto con esta otra hermana o con este hermano y no lo hiciste. Como no lo hiciste, tienes que pagar hasta el último cuadrante. Yo viví algo así. Ofendí a alguien hace años. Ofendí a alguien de la iglesia, una hermana, la ofendí. Alguien me dijo, vaya, busque, arregle la cosa, pídale perdón. Yo fui y la busqué. Dios sabe, de mi corazón le pedí perdón. Hermana, sé que la he ofendido, le pido por favor que me perdone. La hermana no me quiso perdonar. Digo, no. Yo seguía con esa carga en mi corazón y por segunda vez volví, la busqué y le dije, hermana, por favor, de verdad, perdóneme. Y ella dijo, no. Así que yo busqué el consejo de una persona mayor, tanto de edad como en el Evangelio. Cuando él escuchó el caso, le dijo, cometiste dos errores. Primero, no ofender a la hermana, eso no tenía por qué suceder. Y segundo, pediste perdón 2 veces. La primera vez que se pide perdón, la otra persona queda comprometida para perdonar. Porque si no perdona, ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza. Y en el tribunal de Cristo no te van a inculpar a ti, va a inculpar a la otra persona por la falta de perdón. Así hará pues mi Padre a vosotros si no perdonáis a los que os ofenden. Por eso en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Qué fácil decirlo, qué difícil hacerlo. Yo le pido el favor que incline su cabeza y oremos. Bendecimos a todos los que se conectan por Facebook. En el nombre del Señor Jesús, desde aquí lanzamos una palabra de bendición a favor de ellos. Esperamos que esta palabra sea de edificación para todos.